y bebió el agua que tenía. Cuando el agua se terminó, tuvieron mucha sed, y vio cómo su hijo agonizaba y lloraba. Entonces salió corriendo hacia una colina, que era la colina de Zafa. Se subió a lo alto y trató de ver si encontraba a alguien, pero no había nadie. Luego bajó, y cuando llegó al valle, se arregló la ropa y corrió de un lado a otro, desesperada, hasta que llegó a la colina de Marva. Miró atentamente, con la esperanza de encontrar a alguien, pero tampoco había nadie allí. Corrió de esta manera 7 veces. Y Benabás, que Alá esté complacido con él, narró: el profeta dijo, este es el origen de la tradición del Sai, caminar apresuradamente entre los montes de Zafa y Marva. Cuando Agar llegó a Marva, por última vez, escuchó una voz y se calmó para escuchar atentamente. Escuchó la voz otra vez y dijo: oh, quien quiera que seáis, me habéis hecho escuchar vuestra voz. ¿Tenéis algo para ayudarme? Y contemplad, ella vio a un ángel en el lugar del pozo de Sansam, que estaba golpeando el suelo con su vara, hasta que de allí emanó el agua. Agar inmediatamente contuvo el agua, haciendo una barrera alrededor de la vertiente. Llenó su saco de agua, y el profeta, la paz de Dios sea con él, agregó: que Dios tenga misericordia de la madre de Ismael. Si ella hubiera dejado que Sansam vertiera, sin tratar de contenerlo, o si no hubiera sacado un poco de agua para llenar su saco, Sansam hubiera sido un arroyo corriendo sobre la superficie de la tierra. Esta es una cita de Bukhari. ¿Qué sabes tú de Zafa y Marva? Son las 2 colinas entre las cuales corrió la madre de Ismael y se detuvo a buscar a alguien que le diera víveres y agua. Durante la peregrinación, la gente debe caminar apresuradamente entre estas 2 colinas en adhesión a la tradición del profeta, la paz de Dios sea con él. La distancia entre Zafa y Marva es de aproximadamente 450 metros, por lo tanto, las 7 idas y vueltas suman unos 3.15 kilómetros. Esto es cuando se hace la peregrinación. ¿Qué sabes sobre Yamarat? Son los lugares donde Satanás se acercó a Abraham cuando dejó a su esposa e hijo en la Meca, para hacerlo dudar de seguir las órdenes de Dios. Tomó Abraham unas cuantas piedras con las que apedreó a Satanás. Durante la peregrinación, o Hajj, los musulmanes tiran piedras a estos pilares en adhesión a la tradición de su padre, Abraham. Proclaman a Satanás como un enemigo declarado que debe ser resistido, es decir, que se debe resistir los deseos satánicos, obedecer lo que Dios ha ordenado y abstenerse de lo que ha prohibido. ¿Qué sabes sobre las celebraciones islámicas del Eid? Los musulmanes tienen 2 celebraciones al año. La primera es el Eid al-Fitr, que se festeja al finalizar el mes de Ramadán y marca la culminación del ayuno. Y la segunda es el Eid al-Adha, que se llama así porque los musulmanes buscan estar cerca de Dios, sacrificando un animal para comer, según la tradición de nuestro padre Abraham, la paz de Dios está con él. Él vio en un sueño que estaba sacrificando a su hijo Ismael, y los sueños de los profetas son verídicos. Así que estaba por sacrificar a su hijo, cuando Dios, alabado sea, le dijo: y le albriciamos con un niño, que sería paciente y tolerante. Y cuando éste alcanzó la pubertad, Abraham le dijo: oh, hijito mío, ciertamente he visto en el sueño que te sacrificaba. Dime pues, ¿qué opinas? Dijo: oh, padre mío, haz lo que te es ordenado. Por cierto, que me encontrarás, si Dios quiere, entre los pacientes. Y luego que ambos se resignaron y lo echó sobre la frente para sacrificarlo, le llamamos: oh Abraham, has realizado tu visión,
Y por cierto, que así retribuimos a los benefactores. Esto está en el Corán, en el capítulo 37, versos 101 a 105. ¿Qué sabe sobre la mezquita del profeta? Es la primera mezquita que se construyó en la era islámica. El profeta, la paz de Dios sea con él, fue enterrado en su casa, que linda con la mezquita, ya que a los profetas se los debe enterrar en el lugar donde mueren. Es meritorio saludar al profeta, la paz de Dios sea con él, cuando uno pasa por su tumba. ¿Qué sabe sobre el monte Hira? El profeta, la paz de Dios sea con él, solía pasar muchas noches seguidas en esta cueva. El ángel Gabriel le trajo la primera revelación mientras él estaba allí. Los musulmanes no deben ir allí, ya que el profeta, la paz de Dios sea con él, después de haber recibido su misión como tal, nunca regresó a esta cueva. ¿Qué sabe sobre la mezquita de la roca del domo? Abraham eligió para él un lugar de oración, donde sacrificaba a los animales para comer. Jacob, que Alá esté complacido con él, se subió allí y vio un pilar de luz por encima de él. Moisés, la paz de Dios sea con él, acampó allí con su gente durante el Taif, cuando estuvieron perdidos, entre paréntesis. David, la paz de Dios sea con él, construyó su lugar de oración allí, y el templo de Salomón, la paz de Dios sea con él, fue construido allí también. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, ascendió al paraíso desde allí durante el viaje nocturno. ¿Qué sabes sobre la mezquita de Aqsa? Es la segunda mezquita que se construyó en el mundo. Abu Dar, que Alá esté complacido con él, dije, oh mensajero de Dios, ¿cuál es la primera mezquita que se construyó en el mundo? Respondió, la mezquita del Haram, la Meca. Entonces pregunté, ¿cuál es la segunda mezquita? Respondió, la mezquita de Aqsa. Pregunté, ¿y cuánto tiempo pasó entre la construcción de la primera y la segunda? Dijo, 40 años, y cada vez que tengas que rezar, reza, ya que la tierra se ha hecho para realizar la oración. Esta es una cita de Muslim. Fue construida por el profeta Salomón, hijo de David, la paz de Dios sea con él. Abdallah ibn Amr ibn Alas, que Alá esté complacido con él, narró que Amr ibn Alas dijo, que el mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo, después que Salomón, hijo de David, terminó de construir la mezquita Al-Aqsa, le pidió a Dios que le otorgara un reinado como ninguno que hubiera existido hasta entonces, y que fuera mejor que ningún otro en adelante, y que nadie viniera a esta mezquita a rezar en ella, excepto por aquellos que no tuvieran pecado. El profeta, la paz de Dios sea con él, dijo, 2 de sus pedidos le fueron garantizados, y espero que se le garantice el tercero. Esta es una cita de Ibn Huzaima. Es la primera de las 2 qiblas, orientación para rezar, entre paréntesis, que el profeta, la paz de Dios sea con él, miraba cuando realizaba sus oraciones, y los musulmanes rezaban orientados hacia ella antes de que se les ordenara orientarse hacia la Kaaba. Durante el viaje nocturno, el profeta, la paz de Dios sea con él, se detuvo en la mezquita de Al-Aqsa y desde allí ascendió al paraíso. Dirigió a los profetas en la oración durante su viaje. Esta mezquita es el tercer haram o santuario sagrado, después de las de Meca y Medina.